¿Alguna vez nos hemos parado a pensar qué pasa cuando hacemos clic en un enlace? En un abrir y cerrar de ojos aparece una página web. Parece magia, ¿verdad? Pues no, es una coreografía tecnológica brutal. Hoy vamos a levantar el telón para entender cómo funciona el corazón de todo este proceso, el servidor web. Y nos vamos a centrar en uno muy concreto, el Internet Information Services, o IIS de Microsoft. Esta es la gran pregunta, el punto de partida. ¿Cómo narices viaja una página desde un ordenador a kilómetros de distancia hasta la pantalla que tenemos delante? La respuesta es un viaje fascinante, lleno de peticiones, protocolos y respuestas. Y eso es exactamente lo que vamos a desgranar hoy. Y para no perdernos en este viaje, aquí está nuestro mapa. Primero lo básico, ¿qué es exactamente un servidor web? Después nos manchamos las manos y montamos uno. Luego veremos cómo hacer que una sola máquina sirva para un montón de sitios. Acto seguido, lo más importante, protegerlo. Y para terminar le daremos un poco de inteligencia, entendiendo la diferencia clave entre el código que se ejecuta en el servidor y el que funciona en nuestro navegador. Venga, entremos en materia. Todo empieza con el concepto fundamental. ¿Qué es un servidor web? Pensemos en él como el motor silencioso que mueve Internet. Esa pieza que, aunque no la veamos, hace que todo funcione. A ver, en el fondo, un servidor web no es más que un programa, un software que se instala en un ordenador y que, básicamente, se pasa el día escuchando. Está siempre a la espera, 24/7, a que un cliente, como un navegador, le pida algo. Cuando llega esa petición por HTTP, el servidor la procesa, busca lo que le han pedido, ya sea una página, una foto, lo que sea, y ¡zas!, se lo manda de vuelta. Es el clásico modelo cliente-servidor, que es la base de toda la web. Y aquí, ojo, porque hay una diferencia que es el día y la noche. HTTP frente a HTTPS. Pensémoslo así. HTTP es como enviar una postal. La información viaja tal cual, en texto plano. Cualquiera que la intercepte puede leerla. Por eso se inventó el HTTPS, que es la misma comunicación, pero dentro de una carta cerrada, con un sello de seguridad. La información va cifrada. Hoy en día esto ya no es una opción, es que es totalmente imprescindible. Vale, ya tenemos la teoría. Ahora vamos a la práctica. ¿Cómo podemos montar nuestro propio servidor web? Pues si estamos en el mundo Windows, la respuesta es ISS. Y vamos a ver que ponerlo en marcha es sorprendentemente fácil. En un Windows Server, instalar IS es un paseo, se considera un rol, una función que puede desempeñar el sistema. El proceso es sencillo. Abrimos el asistente para añadir roles, buscamos la casilla de servidor web IIS y la marcamos, le damos a siguiente un par de veces aceptando lo que nos propone por defecto y listo. El momento de la verdad llega al final. Abrimos el navegador, escribimos http://localhost y si aparece la página de bienvenida de IS, lo tenemos. Nuestro servidor está vivo y coleando. Muy bien, ya tenemos un servidor web funcionando. Pero claro, en el mundo real no tenemos una máquina para cada página web. Eso sería una locura. El verdadero reto es que un único servidor pueda tener a la vez a empresa1.com, empresa2.com y a cientos de dominios más. ¿Cómo se consigue eso? Pues hay varias maneras. Podríamos asignar una IP diferente a cada web o un puerto distinto. Pero vamos, ninguna de las dos opciones es muy práctica ni escala bien. Por eso, el método que se usa en el 99% de los casos es el del nombre de host. Es muy ingenioso. Cuando el navegador pide una página, envía una pequeña etiqueta, una cabecera, que dice host : y ahí pone, por ejemplo, empresa1.com. El servidor lee esa etiqueta y ya sabe exactamente qué carpeta tiene que buscar para servir la web correcta. Y esta tabla lo explica a la perfección. Fijaos bien, tenemos dos sitios, el de la empresa 1 y el de la empresa 2. Ambos comparten la misma IP y el mismo puerto, el 80. La magia, el truco, está en la primera fila, en el host name. Cuando IIS recibe una petición para www.empresa1.com, sabe que tiene que ir a la carpeta de webs empresa1. Si llega otra para www.empresa2.com, pues se va a la otra carpeta. Es un sistema sencillísimo y súper eficiente para gestionar decenas de webs en una sola máquina. Y ahora llegamos a lo que es, sin duda, lo más crítico de todo, la seguridad. De nada sirve tener un servidor funcionando si es un coladero. No basta con ponerlo en marcha, hay que convertirlo en una auténtica fortaleza digital. Porque en Internet la seguridad no es negociable, es una obligación. La primera decisión de seguridad es muy simple. ¿Quién puede entrar? Por un lado tenemos el acceso anónimo, que es la puerta abierta, ideal para webs públicas donde todo el mundo es bienvenido sin tener que identificarse. Pero, ¿y si tenemos un área de clientes o un panel de administración?
Ahí necesitamos el acceso autenticado. Aquí el servidor se pone en modo portero de discoteca. Te pide tus credenciales, comprueba quién eres y solo si estás en la lista te deja pasar. Y para pedir esas credenciales hay varios métodos. Dos de los más típicos en IIS son estos. La autentificación básica es la ventanita de toda la vida que pide usuario y contraseña. Es simple, pero, ojo, solo se debe usar sobre HTTPS. Si no, es como gritar la contraseña en medio de la calle. Luego está la integrada de Windows, que es una maravilla para entornos de empresa. Si alguna vez hemos entrado en una intranet sin teclear la clave, es gracias a esto. Aprovecha que ya hemos iniciado sesión en nuestro ordenador para darnos paso de forma transparente y segura. Y ya que hablamos de HTTPS, ¿cómo se activa? Bueno, el proceso se resume en 3 pasos clave. Primero, hace falta un certificado SSL/TLS. Se puede comprar a una empresa certificadora o usar opciones gratuitas que funcionan muy bien, como el Let's Encrypt. Segundo, ese certificado se tiene que instalar en el servidor. Y tercero, en IIS hay que crear un binding, un enlace, que no es más que decirle al sitio web: oye, a partir de ahora escucha también en el puerto 443 y cuando alguien se conecte por ahí, usa este certificado para que la conversación sea secreta. Bien, ya sabemos servir páginas y protegerlas, pero las webs de hoy en día son mucho más que documentos estáticos. Son aplicaciones, son interactivas, son dinámicas. Y esto se consigue con código, con scripts. Aquí es fundamental entender dónde se ejecuta cada trozo de código, porque no es lo mismo. Para que una web tenga vida, el servidor necesita ejecutar código. Y ahí es donde entran en juego tecnologías como ASP.NET, PHP, Python. Son los que hacen el trabajo sucio en la trastienda. Cuando vemos nuestro carrito de la compra con nuestros productos o un feed de noticias personalizado, es porque uno de estos lenguajes ha ido a una base de datos, ha montado la página HTML a medida solo para esa petición y nos la ha enviado. Y aquí está la diferencia clave, el quid de la cuestión. Los scripts del lado cliente, que son básicamente JavaScript, se descargan en nuestro ordenador y se ejecutan en el navegador. Son perfectos para la interactividad inmediata, validar un formulario sin recargar la página, mostrar animaciones. En cambio, los scripts del lado servidor, como ASP.NET o PHP, se ejecutan allí, en la máquina del servidor, a kilómetros de distancia. Son imprescindibles para las tareas importantes y seguras, como conectarse a una base de datos, procesar un pago o consultar datos privados. Nadie ve ese código, solo vemos el resultado final. Y terminamos con una pregunta para darle una vuelta. Hoy en día no paramos de oír hablar de la nube, de contenedores, de serverless, computación sin servidor. Y claro, podríamos pensar que esto de gestionar un servidor es cosa del pasado. Pero la realidad es que aunque la capa de debajo se vuelva invisible, los principios que hemos visto hoy, cómo funciona una petición, cómo se asegura, cómo se ejecuta el código, siguen siendo exactamente los mismos. Entender el motor, lo que hay bajo el capó, es y seguirá siendo una habilidad fundamental.